Bueno, vamos a empezar esta enseñanza y vamos a leer la Escritura en el nombre del Señor Jesús. En 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una versión de la Reina Valera, pero también dice la versión antigua: Él fue manifestado en carne. Él fue justificado en el Espíritu. Entonces, Él fue manifestado en carne se refiere a que Cristo fue manifestado en carne. Pero lo importante acá es que hay un gran misterio en la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el gran misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Reteniendo eso, importante, vamos a abordar este punto. ¿Por qué Dios fue manifestado en carne? En el debate de John Lennox y Richard Dawkins, en la Universidad de Harvard, un matemático y el otro es un filósofo ateo, Lennox, cristiano, Dawkins, ateo. Richard Dawkins se ha encargado de dar cátedras en diferentes lugares, en universidades, en diferentes lugares para hablar en contra del cristianismo y de todas las religiones. Y él habla de que Dios es parte de la mitología, que Jesús es mitológico, que Jesús nunca existió. ¿Ha escuchado alguna vez eso? ¿Ha escuchado que las personas dicen que no creen en Dios porque un Dios también es genocida? Mandó a matar niños en el Antiguo Testamento, mandó a matar personas y pueblos y países completos. Naciones completas, a eso se refiere, naciones completas, diferentes pueblos. Entonces, ¿cómo se puede creer en un Dios de amor que manda a matar personas? Y ahí busca la contradicción para hablar de que el Dios del Antiguo Testamento es malo, genocida, arbitrario, celoso, y adjetivos negativos se le atribuyen al Dios. Pero acá nos encontramos en el Nuevo Testamento con que Jesús es la encarnación del Dios del Antiguo Testamento. Jehová, Yahvé, Elohim del Antiguo Testamento, el que se manifestó a los israelitas, es el que se manifiesta en carne. Pero acá habla de la palabra piedad. Entonces, vemos que este Dios en el Nuevo Testamento es piadoso. Se conmisera de las personas. Tiene misericordia. Tiene misericordia de las personas. Congenia, o en este caso, ve el sufrimiento de las personas y siente piedad. Y en el debate que tuvo John Lennox con Richard Dawkins, le dice: ¿realmente crees que el creador de este magnífico edificio del universo en expansión, de las galaxias, no pensó en una mejor manera de deshacerse de los pecados de este pequeño polvo del universo que tener que ser torturado? Él es quien está haciendo el perdón después de todo. ¿No podría haber sido simplemente dar el perdón? Él no cree en Dios, pero cuestiona el hecho de que el Nuevo Testamento esté centrado en de que Dios tenía que hacerse hombre y morir en una cruz para poder dar perdón. Dice, ¿no se le ocurrió a Dios otra mejor manera de dar perdón al ser humano? Y dice,
¿No era mejor decirle los perdono a todos? Razonando este filósofo ateo. ¿Él tiene que dejarse matar para traer el perdón? Y hágase una pregunta a usted mismo. ¿Qué usted respondería a eso? Muchos de nosotros creemos y pensamos que Dios es aquel personaje que nosotros muchas veces nos inventamos y justificamos a ese Dios. Algunos con un razonamiento más adecuado y otros con un razonamiento más simple. Aquellos que han creído en Dios de manera simple, razonan a Dios de manera simple y las explicaciones también para ellos son simples. Y no estoy diciendo que esté mal, pero sin embargo para aquellas personas en las cuales demandan una mayor razón de la esperanza que está en nosotros, no tenemos esa explicación. ¿Y por qué no tenemos esa explicación? Porque para Dios muchas veces la explicación no está en el razonamiento de cada uno de nosotros, sino está en la profundidad de la Escritura. Jesús le respondió a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar significa investigar, estudiar, profundizar. Y la palabra griega significa cavar hoyos, pozos, hacer agujeros en la tierra profundos. Y eso es la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece. Porque en la Escritura del Antiguo Testamento no estaba directamente hablado, revelado de que había una vida eterna, sino que escudriñando las Escrituras nos daba testimonio quién daba la vida eterna. Era Jesús. Por lo tanto, la Escritura no es simplemente a veces leer palabras simples. Un filósofo cristiano que se llama William Lane Craig dice: la palabra de Dios es tan difícil como lo difícil que yo la haga. Si para mí la salvación es simple y solamente con creer en Jesús, yo no necesito nada más que decir que Jesús me salva a través del bautismo y con eso estoy bien. Mi fe con eso se llena y está bien. Pero para convencer a las personas, a veces no basta mi fe, lo que yo creo solamente, sino que basta escudriñar las Escrituras. ¿Él tiene que dejarse matar para traer el perdón? ¿Qué le respondió John Lennox? John Lennox le respondió: no era simplemente decir los perdono, sino dejar una base sobre la cual él justamente trae perdón. La base que él justamente trae para darme el perdón. No era solamente decir los perdono a todos. No era simplemente decir a ti te perdono, a ti te perdono, vete y no peques más. Te perdono, vete y no peques más. Sino que él tuvo que dejar una base. Y esa base es el Nuevo Testamento. Esa base es la que Jesús dejó. Y lo que dejó Jesús fue su evangelio. Y evangelio significa, traducido al español moderno, buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? El Nuevo Testamento. Establecer un nuevo pacto.
Esas son las buenas noticias. Y esa es la base por la cual trae perdón. Pero todavía no sigue explicándose la pregunta. ¿Cómo no se le ocurrió a Dios otra manera distinta? Pero John Lennon nos dijo, es que había que dejar una base. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Cómo a este Dios omnipotente que hizo el universo complejo no se le ocurrió otra forma de salvar a la humanidad haciendo que su hijo muriera en una cruz? Como así lo dijo Pablo en Filipenses 2 del 5 al 9. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero no está la aplicación acá. Está oculta. No está todavía esa claridad. Porque dice que siendo Dios, tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. La respuesta de Dios está encerrada en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto se establece por el sacrificio de Cristo. El nuevo pacto se establece por el sacrificio de Cristo. El sufrimiento de Cristo es el acto piadoso. El gran misterio de la piedad es que Jesús se tuvo que manifestar en carne. ¿Y para qué se tuvo que manifestar en carne? Para morir. ¿Pero por qué a Dios no se le ocurrió otra forma de hacerlo? Porque Dios tenía que dejar asentada la forma en la cual el ser humano tiene que conducirse. ¿Cómo esto muestra su poder y su omnipotencia? ¿Cómo Dios la muestra? Primeramente porque Dios tiene un plan de salvación. Él planificó cómo salvar a la humanidad. Primeramente Dios estableció un plan. El ser humano sabe cómo determina salvar al pueblo, salvar a la gente pobre. Un ser humano cuando quiere salvar al pobre establece políticas y leyes en las cuales le beneficien a los que están en el poder. Y aquellas personas que están en el poder dicen, yo le voy a quitar el hambre a todos, le voy a dar trabajo a todos, voy a hacer que todo sea igualitario, le voy a dar sustento a todos. Y finalmente el ser humano cuando toma el poder nunca hace lo que promete. Se enriquece a sí mismo y puede incluso hacer que las personas mueran con tal de seguir en el poder, porque no le importa el prójimo, no le importa las demás personas, le importa él mismo. Y las promesas que hizo en sus políticas de campaña, en sus políticas propias, finalmente son palabras al viento para que la gente lo apoye y lo ponga en el poder. Y entonces Jesús podía haber sido un dictador. ¿Cuántas veces vinieron a donde Jesús y dijeron, maestro, es ahora el tiempo, tomemos las armas, hagamos una revuelta? Tú eres el Mesías, tú eres el elegido,
el Mesías que ellos esperaban, el Mesías libertador. Y Jesús, ¿qué les dijo? Que Él no era ese Mesías, porque Él venía a traer la paz. Y esa paz era la reconciliación del hombre con Dios. Podía haber sido un dictador, pero eligió otro camino. Y ese camino es el de la piedad. Dios pudo haber dicho, los perdono solamente, como afirmaba Richard Dawkins, pero no se podía decir los perdono como muchas personas creen que Dios es. Dios nos quiere conducir, nos quiere dar una salida, y para conducirnos, ¿cómo tiene que hacerlo? Guiándonos Él mismo. Dice la Escritura, si un ciego lleva a otro ciego, ¿a dónde se van a caer? Los dos caen en un barranco, porque los dos están ciegos. Pero para que un ciego no se caiga en un barranco, ¿quién tiene que llevarlo? Alguien que tiene la vista para ver dónde es el camino y dónde está la luz. Es Jesús el que nos traza el camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino de la piedad. El camino del amor. El camino del amor fraternal. No era simplemente decir los perdono, sino dejar una base sobre la cual justamente debería traernos perdón. El otro día estaba enseñando del bautismo, las obras de la fe. Y había otra obra de la fe, perdonar. ¿Pero por qué usted, hermano, habló del bautismo y después habló de otra obra de la fe, de perdonar? Pero esas son acciones, son actos que yo hago, pero no hay nada físico ahí. Sí hay cosas físicas. El perdonar implica acciones propias. ¿Y sabe por qué usted tiene que perdonar? Esa es la primera obra que usted tiene que hacer cuando es cristiano. ¿Sabe por qué tiene que perdonar? Porque cuando usted se arrepintió, Dios le perdonó todos sus pecados. Y cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados, nos demanda a nosotros perdonar. Y eso es un acto de piedad. ¿Por qué es un acto de piedad? Porque así como nuestro Señor los perdonó esa gran deuda que teníamos, debemos perdonar esas pequeñas deudas que tienen las personas con nosotros. Esos malos gestos, esas malas palabras. Lo primero que tiene que hacer el cristiano es empezar a perdonar. ¿Por qué? Porque su Señor le perdonó la gran deuda que tenía con Él en el bautismo, en el perdón de los pecados. El perdón es la capacidad que no tiene el ser humano natural, porque todas las cosas que le pasan en su vida, con sus amigos, con su familia, le guardan rencor y odio. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios en nosotros? Olvidar, así como Él se olvida de nuestros pecados pasados y nunca más se acuerda de ellos. Entonces el cristiano tiene que empezar a cambiar su personalidad. No es simplemente decir, Dios me perdona, porque dice la Escritura, mal siervo, te perdoné esa gran deuda. Y tú no eres capaz de perdonarle a tu consiervo esas pequeñas deudas. El plan perfecto de Dios, el plan perfecto de Jesús es un mundo perfecto. Y lo que busca Dios es ayudarnos a salir de la miseria. Porque sabe que el ser humano está en una condición de miseria, de vacía, una condición vacía, obsoleta, frágil.
egoísta. El egoísmo es el sentimiento que guía al mundo. Los dictadores son egoístas porque piensan en ellos. Lo contrario a ser egoísta es ser benévolo. ¿Y qué es ser benévolo? No pensar en mi bien propio, sino en el del otro. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? ¿Pensó en su bien propio o pensó en el bien de nosotros? En nuestro bien. Y cuando busca sacarnos del mal, cuando busca sacarnos de la miseria, cuando busca sacarnos del pecado, nos saca de la corrupción del pecado. Porque la corrupción es algo que te va empudeciendo. Y nosotros nos podemos dar cuenta que cuando somos niños somos inocentes. Pero cuando vamos creciendo y nos hemos cambiado, nos vamos corrompiendo. Esos pequeños odios, esa pequeña ira, cuando somos viejos, vemos personas duras de sentimiento que no quieren cambiar, que dicen, nosotros ya somos así, yo ya soy viejo, ¿qué voy a cambiar? Y vemos una actitud y una personalidad dura. Jesús nos tuvo que dejar la base para enseñarnos a compadecernos de nuestro prójimo. Eso es lo que busca Dios. Y compadecerse no es simplemente decir, ay, que este tiene hambre, está pidiendo en el metro, le doy monedas. Compadecerse es darnos cuenta, e incluso que cada persona, cada uno de nosotros es imperfecto. Que todos nosotros cometemos errores. Que todos nosotros somos personas frágiles. Que nos hacemos los fuertes, pero somos débiles. Que nos hacemos los duros, pero somos como un vaso que se quebra. Que los hacemos los que no tenemos sentimientos, pero los tenemos. Es auxiliar al desvalido, auxiliar al necesitado, al pobre de espíritu. Es no aprovecharnos de las personas. Jesús quiso dejar una base, y esa base es el estilo de vida que puede salvar al mundo. Y ese estilo de vida es la piedad. Quiso dejar una nación santa, un pueblo adquirido para Dios, una comunidad cristiana en la cual se beneficien mutuamente en amor, compasión mutua, ayuda cooperativa mutua. No buscando la conveniencia propia, el aprovechamiento propio, sino buscando el bien de los necesitados, el bien del prójimo. Ese es el núcleo del cristianismo. Eso es lo que hace al cristianismo ser lo que es. No es sentarse a meditar semana entera viendo pasar las moscas. No es darse vueltas carnero y tirar patadas por el aire como lo hacen los monjes en Asia, en China. No es eso. Dios tuvo piedad por nosotros y nos enseñó por medio de Jesús que nosotros también tengamos esa forma de ser de Dios, de Jesús, que es la piedad. Por eso nos salvó, porque tuvo piedad. Y así como nos salvó a nosotros por piedad, nosotros tenemos que tener piedad. Y es un concepto tan profundo y tan amplio que de esta manera Dios se relaciona con un fuerte vínculo con el dolor y el sufrimiento de las personas.
Y en muchas ocasiones Dios las protege, incluso cuando han perdido el camino. Incluso a veces, cuando no merecemos ayuda de Dios. Cuando estamos descarriados, cuando estamos perdidos, cuando nos hemos ido del camino o cuando nos sentimos una basura humana. Dios está presente, dando perdón todo el tiempo. Pablo dijo a Timoteo, palabra fiel, exacta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando una condición de hombre. Y estando en esa condición de hombre, murió en la cruz para salvar a los pecadores. Por lo tanto, esa condición de humanidad de Jesús, esa condición de conmiseración de Jesús, de misericordia, hace que nosotros estemos hablando de Él después de 2000 años. Porque es el ejemplo de vida, es el ejemplo de persona que el mundo tiene que practicar. Porque si el mundo practicara el estilo de vida de Jesús, hubieran robos, la gente robaría. ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué yo robo? Porque no me importa lo que tiene el otro, me importa beneficiarme de lo que el otro tiene. ¿Por qué adulteran? Porque no me importa el bien de mi señora, me importa mi bien sexual. Al mundo le importa sus propias pasiones, independiente de las de los demás. Pero si me importara el bien de mi esposa, si me importara el bien de los demás, ¿adulteraría? Jesús dejó un estilo de vida que es tan profundo que si el ser humano lo adoptara no hubieran dictadores, no hubiera corrupción. Sería el mundo perfecto de Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí agarra relevancia e importancia porque Jesús nos trazó un camino, nos dejó la base para conducirnos, para caminar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la que viene, de la venidera. Tiene provecho. Si usted es buena persona, si usted tiene una buena actitud, si usted es una persona alegre, si yo soy una persona amigable, si yo soy una persona que anda contenta por la vida, positiva, independiente de los sufrimientos, de que si no tengo trabajo, de que si me tratan mal, porque esa es la actitud que tuvo Pablo. Derrotado, dijo Pablo. No, me tiraron al suelo, pero no he sido derrotado. Como que sufrimos, pero tenemos gozo. Pobres, dice Pablo, pero ricos. Entonces se da cuenta que es nuestra actitud la que tiene que cambiar.
nuestra forma de mirar las cosas. Si no nos compadecemos de nosotros mismos, nunca vamos a compadecernos de los enemigos, de aquellas personas que nos quieren dañar, porque el ser humano, por naturaleza, es contencioso. Pero el cristiano se da cuenta, mira, este compadre, que es soberbio, que es altanero. ¿Y qué pasa? Yo podría tomar la misma actitud de él, ser soberbio o altanero. ¿Y qué te pasa aquí? Si tú levantáis la voz, yo levanto la voz 2 veces. Entonces, ¿qué busca Dios? Que nosotros demostremos con nuestra actitud que aquellas personas se callen por nuestras buenas obras. Tratar bien a los enemigos es demostrarles y avergonzarlos, dice la Escritura, que se avergüencen de su forma de ser, ayudando a nuestros enemigos. ¿Qué dice Pedro? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida se refiere a la vida eterna, y a la piedad es el acto benévolo, de misericordia, de humanidad. ¿De dónde vienen? Dice Pedro, del divino poder. El acto divino de Dios es perdonar. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Porque no hay un justo, ni siquiera uno, dice Pablo. Y estábamos todos condenados a la destrucción, a la perdición, a la condenación. Y el divino poder, la misericordia de Dios, es perdonarnos, aunque no lo merezcamos. Y esa es la gracia en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de Jesús. Él tuvo gracia, nos dio un regalo inmerecido. Y nos dice el apóstol Pedro, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios es perdonar. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Si aquí no depende de qué tan bueno tengo que ser, sino cuando empiezo a cambiar. Y cuando empiezo a cambiar, tengo que ser cada día mejor, avanzar un paso más. Dios no busca personas perfectas al tiro, porque es imposible y a lo mejor nunca lo vamos a hacer. Pero lo que sí Dios mira es el corazón del hombre. Siempre me acuerdo de David, un personaje que en la Escritura fue tan pecador, pero Dios amaba a ese hombre. Y dice la Escritura que la amaba por su corazón. ¿Y sabe por qué la amaba? Porque él se reconocía que era pecador. Hay tanta gente en el mundo que se cree buena y es tan mala. Hay tanta gente en el mundo que se cree pulcra, mejor que Jesús, mejor que el cristianismo. En su propia moral son todos buenos.
Pero dice la Escritura que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. A nosotros nos libra Dios. Y ellos quedan encerrados en su injusticia. Injusticia en el griego significa anomos, sin ley. Alguien que no tiene ley, que crea sus propias leyes. ¿Y sabe cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. ¿Con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, un piadoso ama a Dios y ama a su prójimo. Pero no como se me ocurre a mí, sino como el estilo de vida, la forma que Jesús nos dijo que debíamos conducirnos. No es a mi forma. Como esas personas que dicen, Dios perdona, yo no, pero yo soy una persona buena. Si Dios te perdonó y si Dios perdona, tú con mayor razón. Cambiamos nuestros deseos egoístas con los cuales nacemos y nos desarrollamos para beneficiar al mundo. Nace de nosotros por medio del Espíritu Santo la capacidad de hacer el bien sin esperar nada a cambio de las personas, sin esperar beneficios ni retribuciones personales, sino que solamente esperamos que estos vengan ¿de quién? De Dios. Esto es la piedad. Cuando nosotros reconozcamos que la piedad es la retribución de Dios, no hagáis tesoros en la tierra, en los cuales el hollín, el óxido, se carcome. Amad bien hacer tesoros en el cielo, dice Jesús. Y los tesoros son aquellos, no es oro, ni plata, ni joya, ni auto, ni casa, es buenas acciones. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Porque somos hechura suya, creados ¿para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras son aquellas acciones que Dios nos muestra que debemos de realizar. No son nuestras propias obras, no son las cosas que se nos ocurrieron a nosotros. Las obras de la fe son aquellas que realizamos por medio de Jesús, que Jesús es el medio que nos indica de cómo debemos de conducirnos, de cómo debemos de guiarnos. Por lo tanto, no era solamente darles perdón a la persona, sino establecer una forma, un estilo, una base de cómo debía ser. Y no hay mayor sacrificio que morir por aquellos que no lo merecen. No hay mayor sacrificio que morir por aquellos que ¿qué? Que lo merecen, que no lo merecen. De hecho, Pablo dice, ay, si alguno muere por el justo, pero ¿quién va a morir por el pecador? Nadie puede morir por el pecador. Yo muero por mi familia. Incluso por personas que no conozco. Puedo morir y ver a una señora en la calle o ver a un niño y cruzar y tirarlo, no sé, viene un auto rápido y viene un niño corriendo hacia la calle, a lo mejor lo salvo a él y me arrojo yo porque siento lástima por ese niño, por la muerte que pueda ocurrir, porque siento pena por ese niño, ¿cierto? Porque veo un niño inocente, pero yo voy a morir por un flaite, choro. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe que todos nosotros tenemos cosas malas. Y sabe que nosotros incluso nos merecemos salvación. Pero grande es el amor de Dios.
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pongámonos en pie. Le vamos a orar a Jesús y vamos a pedirle perdón por nosotros. Dios del cielo y de la tierra, Dios santo y verdadero, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra la forma, el estilo, la guía, el camino, la luz, la lámpara, mi Dios, la antorcha que alumbra. Nos muestra, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Señor Jesús, te ruego por nosotros, mi Dios, por todos aquellos que nos hacen mal, por todos aquellos que nos hacen conducirnos mal, por todos aquellos que nos llevan a la perdición. Te ruego que tengan misericordia porque no saben lo que hacen. Te ruego, Señor, por todos aquellos que nos buscan para sacar provecho de nosotros. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, mi Dios. Pero, Señor, te ruego que les seas mostrando tu luz admirable, tu luz grandísima, tu luz maravillosa, mi Dios, la cual le pueda hacer una vida mejor para que puedan dejar la droga, para que puedan dejar los vicios, las pasiones desordenadas, para que podamos nosotros ordenarnos también y cambiar las cosas que tenemos malas y negativas, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer las buenas obras, ayúdanos a tener amor, ayúdanos a ser personas amables, apacibles, amigables, mi Dios. Tú sabes cuál es lo malo que yo tengo, tú sabes cuál es lo negativo, mi debilidad, tú sabes lo que yo siempre caigo, mi Dios. Hazme fuerte para no caer. Tú sabes lo que yo soy, cuál es mi personalidad, que a veces soy desagradable, que a veces soy tímido, que a veces soy reacio, que a veces no quiero relacionarme con la gente, que a veces quiero tratar mal y ser soberbio, que a veces me levanto y me creo mucho, que a veces la gente me humilla o que a veces la gente me quiere pasar a llevar. Perdónanos a los que me hacen mal. Y perdóname a mí por hacer el mal, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero tenemos al perfecto, a Jesús. Este es el perfecto Dios, este es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el que me guía, el Cordero de Dios es el que me da luz, el Cordero de Dios es el que me da paz, tranquilidad, el que me hace descansar en verdes prados, el que conforta mi alma. Apiádate de mí, oh Señor. Ten paciencia conmigo, Señor. Ten paciencia con cada uno de mis hermanos. Ten paciencia con cada uno de mi familia, mi Dios. Que no se encienda tu ira de repente y los destruya, Señor, mi Dios. Que no nos destruya, Señor Jesús. Pacientemente esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jesús. Y Él me oyó. Oye mi clamor, Señor Jesús. Sana nuestra tierra, Jesús. Sana este planeta. Sánalo con tu forma de ver las cosas, Jesús. Sánalo con tu palabra, mi Dios. Sánalo con tu espíritu, Jesús, porque necesitamos que tú desciendas a este lugar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, que se haga también en la tierra, Jesús. Guíanos, compadécete de nosotros, Señor, y ven y sálvanos. Hosana, hosana al bendito de Israel. Hosana en las alturas, porque nos ha nacido el Salvador del mundo. Bendícenos, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Puede levantar su mano y darle la gloria al Señor. Toda gloria, toda honra, toda magnificencia y pleitesía. Grande es tu luz y maravillosa.
Bendito Señor Dios, Rey de los santos, al magnífico Dios y único Señor, a Jesús, nuestro Dios. Bendecido eres, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.